Muy buenos días. Bienvenidos a la clase magistral que tenemos programada para el día de hoy. Mi nombre, como lo ven en pantalla, Fernando Peláez de Lex Latin. Y para nosotros en Lex Latin es un placer tener hoy a Cristina Jaramillo. Cristina es abogada, como todos ustedes saben, ecuatoriana, y ha ejercido el derecho y ha tenido la oportunidad de ejercer el derecho tanto en el libre ejercicio como siendo in-house de una multinacional en una materia que hoy en día reviste muchísima importancia, que es el compliance. Durante el desarrollo de su carrera profesional, empezó a incursionar en el mundo de las emociones, de la inteligencia emocional, del impacto que tienen las emociones en el ejercicio y esa curiosidad, por así llamarla, la llevó a tomar una serie de cursos, programas, talleres y profundizar en el tema, lo cual igualmente la llevó a transformar su tesis en un libro. Cristina sigue ejerciendo el derecho en su firma, muy enfocada al área de compliance, pero definitivamente la está compaginando con el manejo de las emociones. ¿Y cómo la compagina con el manejo de las emociones? Pues como lo está haciendo el día de hoy, dictando esta clase magistral, que la clase magistral, como se los vamos a comentar, es un preámbulo a un programa ejecutivo que vamos a tener aquí en Lex Latin el próximo mes de julio y que será dictado por Cristina. Pero sin más preámbulo, los dejo con Cristina, que seguramente nos va a pasear por todas esas emociones que experimentamos todos los días y que no muchas veces sabemos manejar. Cristina, bienvenida. Gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Creo que desde que nos conocimos hemos tenido muchas ideas para cómo compaginar más del mundo emocional al mundo del derecho. Y efectivamente, como lo dices, espero que esta más que una masterclass pueda ser un paseo, un recorrido en un poco en nuestra mente racional, nuestra mente emocional. ¿Y qué es lo que sí podemos hacer para desarrollar nuestra inteligencia emocional? Así que bueno, para iniciar voy a compartir mi pantalla. Aquí estoy. El tema de hoy es las emociones en el abogado, que puede ser un tema un poco tabú, ¿no? Los abogados tenemos que pensar con cabeza fría, la ley tiene que ser estricta y racional, pero el día de hoy espero que podamos salir con la duda, ¿no? Con la duda razonable. Tal vez no tiene que ser así. Tal vez sí podemos reconocer las emociones en nuestro abogado, en nuestra abogada, y utilizarlas para beneficio de la profesión, para beneficio de nuestros clientes y para beneficio personal nuestro. Primero quiero contarles un poco mi experiencia con las emociones. Yo, al igual que todos ustedes, estudié en un sistema educativo en el que predomina la racionalidad, en el que se premia a la inteligencia cognitiva, a la inteligencia racional, y en el que las emociones son, en el mejor de los casos, una materia electiva de 1 hora a la semana o cada 15 días, pero no son un tema central. Y en este sentido, yo alguna vez hice el cálculo, a mí me encantaban las matemáticas, era físico-matemática en el colegio. Yo había dedicado más o menos 2.500 horas de mi vida, hasta mis 30 años, 2.500 horas de mi vida a estudiar matemáticas. ¿Y cuántas horas les había dedicado a mis emociones? Prácticamente nada. Creo que máximo sentía que trabajaba en mis emociones cuando cantaba una canción o leía un poema, pero no pensaba que las emociones podían servir para algo más.
Y nos pasa esto en el colegio, en el que seguimos reforzando la idea de que la razón y de que la inteligencia cognitiva es lo más importante. Y nos pasa esto en la universidad. Cuando entramos a estudiar derecho, se refuerza esto aún más porque el derecho es una profesión de mucha inteligencia, de mucho análisis, de mucha ley, de mucha norma, en la que pensamos que la razón va a ser nuestra principal herramienta. Y sí, por supuesto que es importante, no estoy diciendo que no, pero nos falta el lado racional, el lado relacional y el lado emocional. A veces yo veía cómo en la escuela de medicina uno empieza a trabajar con un paciente, así sea un maniquí, pero tienes esta idea de que tu profesión está relacionada con un otro y empiezas a darte cuenta de esta relación. Pero cuando eres abogado, no nos ponen a un cliente al frente, nos ponen a la ley. Y aquí a veces empezamos a confundir de que nuestra profesión es una profesión de servicio a la ley, cuando en realidad nuestra profesión es una profesión de servicio al cliente, de servicio al derecho, de servicio a la sociedad. Y en esta relación de servicio, las emociones van a jugar un papel indispensable para conseguir ser ese abogado y abogada que queremos ser. Pero bueno, yo tenía toda mi preparación muy racional, muy juiciosa, siempre fui muy estudiosa, hacía todos los deberes, tenía buenas notas. Y cuando entré a mi primera experiencia laboral en una multinacional, yo pensaba que me iba a ir excelente porque siempre había sido una excelente alumna. Pero lo que esperaba de mí la multinacional era muy diferente a lo que yo había aprendido a hacer. Yo había aprendido a estar horas de horas sentada escuchando a alguien más inteligente que yo enseñarme cosas. Había aprendido así a hacer trabajos en grupo, pero a dividirme los trabajos, porque nadie confiaba en nadie, yo hago esta parte, tú haces esta parte, luego unimos y punto. Yo había aprendido a defenderme, así que si yo hablaba dentro de clase era para defender mi opinión y para que me diga al final el profesor, tú tienes la razón. Lo cual pasaba muy poco, porque generalmente el profesor es el que tenía la razón. Pero bueno, me entienden, ese era el juego que yo había aprendido a jugar. Y cuando entré a la multinacional querían que yo sea empática. La empatía es una habilidad emocional en la que tú reconoces tus emociones y reconoces las emociones de los demás. Yo no tenía idea de mis emociones y peor de las de los demás. En este trabajo en la multinacional esperaban que yo trabaje en equipo y colabore. Yo no sabía cómo hacer eso, yo sabía cómo dividirme el trabajo. No sabía cómo era trabajar con otras personas que hablaban un lenguaje diferente al mío, que tenían una profesión diferente a la mía, que tenían una edad diferente a la mía, un género diferente al mío. Esta multinacional también quería que yo sepa construir cosas nuevas, innovadoras y que escuche la opinión de los demás. Y yo lo que sabía era defender mi opinión. En otras conferencias siempre digo, cuando yo llegaba al comité de gerencia o al comité de innovación o lo que sea, yo llegaba y mi fin último era que me digan que yo tenía la razón. Mi fin último era defender mi posición. Ahora me doy cuenta, y en su momento también me di cuenta, que el fin último era construir algo juntos para cumplir con el propósito de la empresa. Pero bueno, afortunadamente, la empresa en la que trabajaba conocía mucho del coaching y nos daban entrenamientos y ahí descubro el coaching, descubro la inteligencia emocional, descubro las habilidades socioemocionales y mi mundo cambia. Empiezo a practicar mucho este tema, me certifico como coach de innovación también. Y en este espacio me dedico a escribir, a investigar sobre cómo podemos utilizar la inteligencia emocional y las emociones en beneficio del derecho y en beneficio del abogado. Y así puedo unir mi primera pasión, que es el derecho, con este nuevo descubrimiento de mi vida, que es el coaching. Y para iniciar en este tema, es importante que también comprendamos por qué hay esta separación. ¿Por qué le dimos esta primacía a la razón y decidimos separarla de la emoción? Porque cuando entendemos, y esto me pasa a mí como abogada, a otros coaches no les preocupa tanto esto, pero a mí como abogada, y seguramente ustedes también, quieren entender qué es lo que pasó. Y la verdad es que son razones históricas.
hace aproximadamente 400 años, se termina con una época en la historia en la que estaba basada mucho en los dogmas, en el así dice la religión y así es, en la que no había un espacio para la ciencia, para la razón, para la comprobación. Y hace 400 años empieza a surgir el conocimiento, la ciencia, la investigación científica. Descartes dice, pienso, luego existo, y desde ahí empezamos a darnos cuenta el poder que tiene la ciencia y la razón para llegar al conocimiento, para conocer este mundo exterior que es increíble. Y en este espacio la emoción empieza a convertirse en algo sospechoso, porque es difícil comprender la emoción desde la ciencia. Ahora lo estamos haciendo con las neurociencias, pero esto es súper nuevo. Pero en esa época era muy difícil llegar a comprender la emoción. Y como la veíamos como sospechosa, era mejor dejarla a un lado, porque desde la razón podíamos comprobar las cosas, asegurarnos del conocimiento. Y así empieza este paradigma que todavía lo vivimos hoy, el paradigma de que la razón es más importante que la emoción. Las emociones, y esto es importante que sepan, están mucho antes que la razón en la historia de la humanidad y en nuestra historia. En los principios de la humanidad, los seres humanos teníamos mucho más desarrollado nuestro cerebro emocional, porque con este cerebro emocional podíamos adaptarnos al cambio, podíamos reconocer los peligros, podíamos reconocer los ataques y defendernos. Eran las emociones las que nos permitían sobrevivir como especie. Y ese es el primer cerebro que tenemos desarrollado, el emocional. Y este cerebro lo tienen la mayoría de seres vivos. Nuestro cerebro racional fue evolucionando con el paso del tiempo. Y también en nuestra historia, quiero que ustedes piensen en ustedes cuando eran bebés o si tienen cerca algún niño. Los bebés, lo primero que tienen es el cerebro emocional. Por eso lloran cuando tienen hambre, lloran cuando tienen frío, lloran cuando algo les molesta. Pero es esta manera de ellos avisar lo que necesitan. Ellos no lo avisan desde la razón. Ah, es la 1 de la tarde, tengo que comer. No, ellos lo avisan desde la emoción. Entonces, nosotros ante todo somos primeros seres emocionales, que luego adquirimos esta razón increíble, pero que nos estamos olvidando poco a poco también de fortalecer este cerebro emocional para beneficio de todos, como lo vamos a ver ahora y como lo vamos a ver con mucha más profundidad en el programa ejecutivo. Y lo que quiero decirles es que sí, la razón nos ha brindado un montón de beneficios. Esta conversación que espero que tengamos al final, esta masterclass del día de hoy, este PowerPoint aquí conmigo en la mitad, se consigue gracias a la razón, gracias a este increíble cerebro emocional que tenemos. Y por eso no lo podemos dar de menos. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que esto nos ha llevado a tener una cultura jurídica caracterizada por una excesiva racionalidad y una escondida emocionalidad. Entonces, no es que yo les digo que seamos menos racionales. Lo que quiero proponer es que saquemos de esta emocionalidad escondida y podamos fusionarla con la razón, y esa es la inteligencia emocional. La excesiva racionalidad afecta al derecho. Como decía Fernando al inicio, yo en mi ejercicio profesional me dedico al compliance, me dedico a la lucha contra la corrupción. Y a veces vemos que una de las razones para la corrupción, sobre todo la corrupción en niveles bajos y medios, es la burocracia. Y la burocracia al final es una excesiva racionalidad, excesivos formalismos, excesivos requisitos, excesivos controles, mucho lenguaje complicado, oscuro, que hace que el usuario de determinado tema prefiera coimar, contratar a alguien que le dé haciendo, métodos que no son los más legales, pero porque esta excesiva racionalidad se convierte en un como escudo, en una brecha entre lo que yo entiendo como ciudadano normal y lo que me está proponiendo el derecho desde una excesiva racionalidad. Y por darles un ejemplo, pero ustedes estoy segura que pueden pensar en otros. Y también la excesiva racionalidad nos puede afectar a nosotros como abogadas y abogados. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo
que aprendí mucho de derecho, pero aprendí a veces poco de relacionarme con ese cliente, en el momento en el que me reúno con el cliente, mi excesiva racionalidad me puede llevar a hablar en un lenguaje oscuro, a hablar con términos legales. A veces, cuando yo era abogada in-house, escuché a mis abogados externos que me hablaban en latinazgos, y mi gerente general, que no era abogado, se quedaba como que, por favor, tradúceme qué es lo que está pasando en esta reunión. Y ese es el desafío de esta excesiva racionalidad. Entonces, ¿cómo nosotros nivelamos y equilibramos esto? Con la emoción. Eso es lo que vamos a ver hoy y en el programa ejecutivo. Tenemos que también darnos cuenta que este boom de la inteligencia emocional y de las emociones responden también al momento en el que estamos viviendo hoy como humanidad. Y concretamente quiero hablarles de algunos de los retos que tiene el abogado en el mundo de hoy. Primero, estamos en un mundo cambiante e incierto. Cuando nosotros hablamos de un mundo cambiante e incierto, esto generalmente despierta miedo, miedo al futuro, porque no sé qué es lo que va a pasar. Siento que no tengo el control. Y nosotros desde el derecho tenemos más bien todo ordenado. Nuestros contratos son súper organizados, la ley tiene que tener los capítulos, tenemos una función mental en la que queremos certidumbre, queremos claridad, queremos el hecho y el derecho, pero el mundo no funciona así. Y tenemos que nosotros aprender a navegar este mundo cambiante e incierto. ¿Cómo incorporamos el derecho a que también reaccione frente a este mundo cambiante e incierto? También tenemos un mundo lleno de negocios rápidos y diferentes. Los negocios ya no son como antes. En derecho laboral, por ejemplo, yo tenía el contrato por obra, el contrato a plazo fijo, el contrato a plazo indefinido. Y de repente llega una figura que se llama Uber, Cabify o como sea, en la que, ¿cómo contrato a estas personas? ¿Son dependientes, no son independientes? ¿Se ponen su propio horario? ¿No le conocen al empleador? Y lo que hacemos es tratar de meter estas figuras nuevas en figuras antiguas. Y es como que yo a veces siento que tenemos un rompecabezas con círculos y queremos meter la pieza cuadrada a la fuerza. Y esto porque no nos damos cuenta de nuestra capacidad como abogados, no solo de administrar la ley, sino de crear nuevas leyes, de crear nuevas figuras. Y para esto necesitamos aprender a manejar nuestras emociones. Otro reto es que tenemos nuevas generaciones de clientes y nuevas generaciones de abogados. Las nuevas generaciones de clientes son clientes mucho más exigentes. Clientes que ya no se quedan tranquilos con tu respuesta porque googlearon y vieron que hay cómo hacerlo de manera diferente. Clientes que quieren que tú sepas también de las cosas que a ellos les interesa. Clientes que a veces les encanta que te vistas con corbata, pero hay otros clientes que quisieran que tú te vistas más moderno. ¿Cómo nosotros empezamos a empatizar y a relacionarnos con esta nueva generación de clientes llenas de startups de innovación? Y también una nueva generación de abogados. El gran reto que tienen hoy por hoy las firmas en retención de talentos se da porque muchas veces pasamos viendo qué es lo que no nos gusta de esta nueva generación. Esta nueva generación que no se compromete, que no le gusta tener cosas, que le gusta salir temprano para ir al gimnasio. En lugar de tratar de comprender a esta nueva generación, y la inteligencia emocional nos permite eso, ¿cómo comprendemos mejor a esta nueva generación? ¿Cómo nos damos cuenta de qué manera podemos retener este talento? ¿Cómo podemos potenciar este talento? ¿Y cómo podemos hacer que a través de sus nuevas reglas o nuevos paradigmas de vivir la vida puedan darme lo mejor para conseguir el propósito de la firma y dar el mejor servicio al cliente y a la sociedad? Y bueno, y con todo esto tenemos, por supuesto, cambios organizacionales. No solo cambios organizacionales en las empresas en general, la mayoría de empresas están viviendo ahora transformaciones digitales, transformaciones culturales, métodos ágiles, management 3.0, sino que también vemos cambios organizacionales en las firmas grandes, firmas medianas, incluso firmas pequeñas, cambios organizacionales con la inclusión de tecnología, con la revisión de cuál es la mejor manera de poner un pricing, cuál es la mejor manera de que los abogados facturen. Todo esto son cambios que tenemos que aprender a manejarlos también desde la emoción. Y bueno, y el legal tech. El legal tech que puede convertirse en nuestro mejor aliado
o puede convertirse en nuestra pesadilla si no sabemos manejarlo. ¿Cómo aprendemos a utilizar todos los beneficios de la automatización, de la inteligencia artificial, para que puedan permitirme dar un mejor servicio a mi cliente y yo concentrarme en lo que las máquinas y las computadoras no me pueden reemplazar, en mi ser humano, en mi ser emocional, en mi ser que se relaciona con este cliente y despierta confianza en el cliente? Y con estos retos del abogado, tenemos dos retos adicionales que son la manera en la que aprendemos las habilidades duras y la manera en la que aprendemos las habilidades blandas. ¿Cuál es el reto con las habilidades duras? El reto es que salimos de un paradigma en el que las habilidades duras son lo más importante. El sistema educativo está centrado en enseñar estas habilidades duras. El sistema educativo está centrado en enseñarme en la universidad las teorías, la ley, lo que dice la ley, lo que dijo la historia, lo que dice la doctrina. El sistema educativo está centrado en fortalecer mi conocimiento, mi capacidad de aprender. Pero estamos viendo ahora que la capacidad de retener conocimiento y de aprender puede ser fácilmente reemplazada. Es mi capacidad de fusionar estos conocimientos con mi emoción, con la empatía, con la confianza, lo que van en realidad a crear mi diferencial en el mercado. Y me van a permitir a mí dar el mejor servicio a mi cliente y el mejor servicio a la sociedad a través del abogado que soy. Las habilidades duras, además, cambian y evolucionan. Teorías que teníamos hace 100 años hoy están siendo rebatidas. Hoy escuchaba que nosotros tradicionalmente pensamos que el ser humano tiene 5 sentidos. Hoy escuchaba que los científicos están descubriendo que tenemos aproximadamente 27 sentidos. Y claro, ¿qué es lo que pasa? A veces es difícil ponerte al día con todas estas habilidades duras. Yo no sé si a ustedes les pasen lo mismo en otros países, en algunos sé que sí, y es que todas las materias que yo estudié en la universidad, todas las leyes que estudié, empezando por la Constitución, los códigos que estudié ya no están vigentes. La Constitución que yo estudié ya no está vigente. Entonces, tenemos que constantemente estarnos actualizando o tenemos que aprender cómo utilizar de mejor manera la tecnología para estar al día. Y bueno, las habilidades duras, como lo pongo aquí, las habilidades duras son automatizables. Esto quiere decir que con los avances que estamos teniendo, las habilidades excesivamente duras, repetitivas, monótonas, más pronto que tarde van a ser reemplazadas el servicio personal por un servicio ya automatizado. Entonces, ¿cómo yo empiezo a fortalecer las habilidades que hoy por hoy no son reemplazables, no son automatizables, para poder potenciar mi profesión? Y ahí es en donde entran las habilidades blandas. Y el reto de las habilidades blandas es que tenemos que sacar este paradigma de que son menos importantes, sacar este paradigma de que las habilidades relacionales en realidad es solo para el abogado rainmaker, solo para el abogado que está buscando conseguir clientes es el que necesita habilidades blandas. No, todos necesitamos habilidades blandas para trabajar en equipo al interno, para trabajar en equipo con nuestros clientes, para despertar confianza y seguir fortaleciendo esa confianza con mi cliente, con las autoridades. Esas habilidades blandas que además me van a permitir manejar un buen equilibrio, vida laboral y vida personal. Esto no se consigue con un Outlook, esto se consigue con un adecuado manejo de las emociones y de mis prioridades. Todo esto lo vamos a ver con más profundidad en el programa ejecutivo, pero todas estas emociones me van a ayudar a generar confianza, a manejar mis tiempos, a trabajar en equipo, a ser más empático. Y en las habilidades blandas, quiero decirles que las habilidades blandas son parte del ser humano. Y con esto, muchas veces, cuando yo doy mis clases, las personas se dan cuenta de que, esto yo ya lo sabía. No sabía cómo ponerlo en palabras, pero yo creo que esto yo ya lo sabía. Y es porque estas habilidades blandas y sobre todo las emocionales ya forman parte de nosotros, solo que nos hemos olvidado. Pero cuando las aprendemos, a veces se sienten que las estamos reaprendiendo, nos estamos reconectando con nuestro ser humano y con nuestro ser emocional.
Y aquí también quiero contarles que las habilidades emocionales se aprenden de manera diferente a las habilidades racionales. Si yo quiero aprender historia, puedo investigar, leer unos libros, puedo ponerme una agenda para estudiar todos los días tal hora y voy a aprender, voy a adquirir ese conocimiento. Pero las habilidades blandas se aprenden de manera diferente, se aprenden concientizando, interiorizando, dándome cuenta cómo esto está impactando en mi vida de manera positiva o negativa. Las habilidades blandas se fortalecen practicando. Como bien les decía Fernando, yo escribí un libro sobre este tema. Y es como que el libro que yo les presento y las clases que vamos a recibir son un mapa. Es como que les doy este mapa increíble de lo que son las 4 emociones principales en la abogacía y un mapa de, de los 5 pilares de la inteligencia emocional, propuesta que se hizo famosa con Daniel Goleman, pero cómo estos pilares se aplican directamente al derecho y al ser abogado. Pero este es el mapa. Para ustedes adquirir esta habilidad van a tener que ponerla en práctica. Y por eso, en el programa ejecutivo siempre vamos a guardar parte de las sesiones para conversar, para responder sus preguntas, para ver cuál es la mejor manera de empezar a practicar y sacar el mejor provecho a estas habilidades blandas y emocionales. Todas estas habilidades están ligadas a las emociones. Y bueno, si vamos a hablar de inteligencia emocional y si vamos a hablar de emociones, la pregunta es, ¿qué es la emoción? Y aquí a veces les quiero invitar a que no busquen poner todas las palabras a lo que es una emoción, traten de conectarse con su emoción, traten de darse cuenta que la emoción es algo que más que entenderlo desde la razón, vamos a entender de que sí, yo siento cosas todo el tiempo, siento ira, siento miedo, siento alegría, porque la emoción es algo que se siente. Si yo quiero darles un concepto muy racional, es la respuesta psicofisiológica a un evento interno o a un evento externo. Esta es la respuesta racional. Entonces, pasa algo afuera, se me cruza un carro, o pasa algo adentro, de repente me acuerdo que tengo un deadline en el juicio, y fisiológicamente mi cuerpo siente. Y de repente siento miedo, de repente siento iras, y esta es la respuesta, esta es la emoción. Pero quiero también decirles que la emoción es energía en movimiento, porque muchas veces, a veces yo siento esta ira y ahí es la mayoría de mis coaches y mis estudiantes me dicen, ¿cómo controlo la ira? ¿Y por qué es difícil gestionar la ira? Es porque es energía. Entonces esta energía empieza a producir dentro de mí y necesito darle una salida. Obviamente la salida no es reclamar vehementemente al que está al frente mío, que a veces ni siquiera es el que causó la ira, sino ver otras maneras de gestionar la ira. Pero entendiendo que es energía, va a ser más fácil gestionarla. La emoción es lo que me mueve a la acción. Muchas veces pensamos que lo que me mueve a la acción, lo que me mueve a trabajar, lo que me mueve a decidir, lo que me mueve a abrazar, es algo que yo decido desde mi mente racional, pero no, es la emoción la que me lleva a realizar todas estas actividades. Si yo consigo que mi equipo tenga la emoción adecuada, voy a conseguir que realmente realicen las actividades de la manera en la que yo quiero que las realicen. Y la emoción es una mensajera de algo que tengo que prestar atención. Por eso, cuando hablemos en el programa ejecutivo de la gestión de las emociones, vamos a ver cómo puedo escuchar este mensaje de manera que no afecte mi relación con los demás ni conmigo mismo, pero que pueda realmente escuchar esto que tengo que prestar atención. Otro concepto que quiero que se lleven es que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la fusión de la razón con la emoción. No se trata, como les decía, de ser menos racionales. No se trata de hacer de menos todo lo que hemos aprendido. Para nada. Se trata de fusionar todo eso racional y lógico con el manejo adecuado de las emociones, que me permitan a mí comprender de mejor manera a mi cliente. ¿Cuántas veces
Nos hemos quedado cortos en un caso, en una consulta, en un proceso, porque mi cliente no me dio toda la información. Digo, es que si no me dio toda la información es culpa del cliente. Les digo una cosa, si empezamos a trabajar en nuestra capacidad de generar confianza, eso va a dejar de pasarnos. Si yo consigo ser inteligente emocionalmente, escuchar a mi cliente de manera asertiva, despertar mi curiosidad para hacer las preguntas correctas y generar esta confianza, este espacio en el que la persona me va a contar todo, voy a poder preparar un mejor contrato, preparar un mejor caso si es un juicio, construir una mejor opción para el negocio, porque voy a tener toda la información. Y esto lo voy a conseguir gracias a mis habilidades emocionales. Y voy a dejar de echarle la culpa al cliente que es tímido o receloso, sino que realmente voy a poder yo tener la maestría de poder conseguir toda la información. Y por eso la inteligencia emocional es nuestra capacidad de reconocer las emociones primero en nosotros mismos. Yo no puedo reconocer el miedo en otro si yo no reconozco el miedo en mí. Yo no puedo reconocer la ira en otro si no reconozco la ira primero en mí. La primera parte de la inteligencia emocional y los 3 pilares principales que vamos a ver en el programa ejecutivo son el autoconocimiento, la autogestión de las emociones y la automotivación. Estos 3 pilares se los conocen en mí. Y después vienen los otros 2 pilares en los que yo ya me relaciono con el otro, la empatía y las habilidades sociales. Ya no solo reconozco las emociones en mí, sino que soy capaz de reconocer las emociones en los demás. ¿Para qué? Para actuar de manera coherente. Y si yo aprendo a actuar de manera coherente con la emoción del otro, voy a generar confianza, construir empatía, conseguir ese cliente, fortalecer la relación con el cliente que ya tengo, voy a poder generar confianza en las autoridades, van a saber que soy un abogado o abogada que cumple y todo eso aumenta mi reputación, aumenta mi marca personal y me va a ayudar a tener un mejor impacto en mi profesión. Y concretamente, quiero contarles para qué me sirven las emociones. Y les voy a confesar, como les decía, los primeros 30 años de mi vida, yo pensaba que las emociones servían para cantar canciones de amor y escribir poemas. Y obvio, esto le servían a los poetas y a los que cantaban canciones de amor. No se me ocurría que las emociones me podían servir. Es más, tal vez pensaba que las emociones me estaban dificultando mi vida personal y dificultando mi vida profesional. Cuando de repente sientes vergüenza, vas a dar una charla en tu oficina y sientes tanta vergüenza que dices, ay, si me liberara de esta vergüenza, yo pudiera realmente contar lo que siento. Pero tal vez si fuera consciente qué es lo que me está diciendo esta vergüenza, si fuera consciente que todos tenemos vergüenza la primera vez que damos una charla, tal vez ahí empieza a bajar esa emoción y me permite conectarme con la pasión de hablar del tema que voy a hablar. Entonces, ahora, cuando descubrí el poder de las emociones, los descubrí primero en la práctica, cuando empecé a manejarlo, pero luego quise como que sintetizar cuáles son las principales funciones de las emociones, y eso es lo que les traigo ahorita aquí. La principal función de las emociones es sobrevivir. Pero vivimos en un mundo en el que la propaganda, las películas, muchos libros de autoayuda nos hacen pensar que las emociones están para hacernos felices y que vinimos al mundo para ser felices y que la alegría debería ser lo único que buscamos y lo único que pretendemos en nuestra vida. Y desde ahorita les aviso, eso no es posible. Y cuando nos quitamos ese ideal de vivir felices 24 horas al día, 7 días a la semana, podemos trabajar en el verdadero uso de cada una de las emociones. Y la función principal es la sobrevivencia. Y por eso las emociones no están solo en las personas, en el ser humano, están en la mayoría de los seres vivos. El miedo.
El miedo es una de las principales emociones y es una de las fuerzas más grandes que me permite huir de las amenazas, protegerme de las amenazas. El problema es que muchas veces confundimos esta amenaza real. Efectivamente, ahorita hay un terremoto y es una amenaza real y tengo que buscar dónde me protejo. Tengo que pararme debajo de la mesa, en el triángulo de la vida, lo que sea, pero es una amenaza real. Imagínense si no tuviéramos miedo, no seríamos capaces de cuidar nuestra integridad personal y de las personas que queremos. El problema es cuando este miedo nace de amenazas imaginarias. ¿Qué pasa cuando el miedo que yo tengo es: voy a dar esta charla y se van a reír de mí, voy a ir a este juicio y voy a perder? Y nos inventamos estos miedos que lo único que hacen es afectar nuestra capacidad de ser el mejor abogado, la mejor abogada que somos. Y por eso aprender a distinguir la amenaza real de la amenaza imaginaria es algo que vamos a ver en el programa. Va a ser algo que impacte de manera muy positiva en tu gestión emocional. Otra de las funciones de las emociones es tomar decisiones. Nosotros pensamos que tomamos decisiones por la razón. No, yo hice los beneficios, hice los perjuicios y tomé la decisión. Las decisiones se toman por la emoción. Incluso hay un caso de estudio que lo presenta Antonio Damasio en su libro El error de Descartes, en el que un abogado sufrió un daño cerebral en la parte del cerebro en la que se procesan las emociones, y ese abogado fue incapaz de volver a tomar decisiones. No podía decidir qué día tenía que ir al médico, qué día le iba mejor. No podía decidir cuál era la mejor estrategia para su cliente. No podía decidir qué quería comer. Lamentablemente perdió su familia, perdió su trabajo, y un poco esta investigación nos permitió llegar a identificar el gran papel que juegan las emociones en nuestra toma de decisiones. Esto nos va a ayudar no solo para que nosotros podamos tomar decisiones de manera más consciente como abogados, sino también para darnos cuenta cómo podemos inspirar en nuestro equipo, cómo podemos inspirar en las autoridades, en nuestros clientes, las emociones adecuadas para que puedan tomar mejores decisiones. También las emociones me sirven para aprender y recordar. Las emociones son como que el pegamento del conocimiento. Es muy diferente, y piensen en el profesor más aburrido que tuvieron en el colegio o en la universidad. Tal vez se acuerdan de que el pobre era aburrido, pero acordarse de exactamente lo que les estaba diciendo va a ser muy difícil. Sin embargo, si ustedes piensan en una emoción fuerte, van a recordar lo que aprendieron en esa clase. Y tal vez es el profesor que te hizo reír, pero tal vez es el profesor que te hizo llorar, o tal vez es el profesor que te hizo tener muchísimo miedo, y eso es lo que va a hacer que te acuerdes de esa frase, de esa pregunta. Si nosotros usamos esto de manera consciente, vamos a poder utilizar las emociones para que el juez recuerde esa parte que quiero que recuerde, para que mi cliente recuerde eso que quiero que recuerde, para que en el momento en que yo quiero inspirar a mi equipo con un nuevo proyecto, realmente se les fije lo que les estoy diciendo, porque estoy transmitiendo una emoción con ese mensaje. Y bueno, y la última función que les traigo, y tal vez de las más importantes, es que la emoción me sirve para entablar relaciones. Yo me relaciono con los demás en base a una emoción. Con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, con mis clientes, con mi equipo de trabajo. Siempre hay una emoción que es la que de alguna manera nos une, o a veces es la emoción que nos separa. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver. ¿Cuáles son las emociones que quiero que me unan con mi cliente? La confianza, la empatía, el respeto. ¿Cuáles son las emociones que no quiero que me unan con mi equipo de trabajo? Porque a veces creo que tengo un equipo súper unido y todos me respetan, pero tal vez es miedo lo que nos está uniendo. Cómo yo me doy cuenta y de manera consciente utilizo las emociones que quiero que unan a mis relaciones. Y sobre todo, aquí también quiero decirles, la emoción me ayuda a la relación que tengo conmigo mismo. ¿Cómo consigo autoconfianza?
cómo consigo identificar qué área del derecho es la que más me gusta. Todo esto está relacionado con mi emoción y cómo yo me relaciono conmigo y con lo que siento que soy capaz de hacer. Y bueno, les he hablado de derecho, les he hablado de abogados, pero sobre todo les he hablado de emociones. Y miren, yo les voy a confesar, por mucho tiempo no me convencía este tema. O sea, como les decía, hasta mis 30 años. Es más, cuando estudié coaching, cuando me certifiqué como coach, todavía dudaba. Era como que estaba entre el MBA o la maestría en Derecho Empresarial y coaching. Y era como que, ¿será que el coaching? Y cuando me certifiqué como coach fue porque yo escogí una escuela en la que el fundador de la escuela era abogado, Julio Olaya. Y porque él era abogado dije, no, si es abogado entonces debe ser una buena escuela. Y con esto les quiero decir que entiendo que podamos tener dudas sobre la relación entre el derecho, los abogados y las emociones. Y les quiero compartir una de las revelaciones más grandes que he tenido a lo largo de esta investigación, que es la justicia. ¿Cuál es el fin último del derecho? El fin último del derecho es la justicia, es conseguir un mundo justo, conseguir una sociedad justa. Y podemos encontrar muchos conceptos sobre la justicia en la filosofía del derecho, pero yo les quiero contar algo y es algo que me di cuenta relacionándome con dos sobrinas mías que todavía son chiquititas, de realmente que la justicia es un concepto, pero también es de alguna manera es algo que se siente. Cuando a mi sobrina chiquita le doy más avena que a la otra, me dice y me ha dicho, tía, eso es injusto, ¿por qué le pones más avena a mi hermana? Y ahí te das cuenta que una niña de 3 años puede darse cuenta de lo que es justo y de lo que es injusto. No estudió derecho, no estudió filosofía, no tiene maestrías, pero ella sabe lo que es justo y lo que es injusto. ¿Y por qué? Porque la justicia es algo que se siente. ¿Y cómo siento la justicia? La justicia la siento a través de una emoción súper poderosa que es la ira. La ira es la emoción que me trae el mensaje. Esto es injusto. Esto tiene que cambiar. Y esa emoción maravillosa que muchas veces queremos esconderla, que muchas veces pensamos que es mala, si sabemos nosotros gestionar esa emoción, puede ser una gran herramienta, no solo para los abogados, sino para el derecho y para la justicia. Los cambios que queremos encontrar en el caso de nuestro cliente, en la sociedad, en una ley, tienen que estar movidos por esta emoción que es la ira, bien utilizada, por supuesto. Con la ira que construye, nosotros vamos a poder luchar por esta justicia. Y quiero que se queden con esto. La justicia no es un concepto que se entiende desde la filosofía o que se entiende desde la lógica o desde la razón. La justicia sobre todo es algo que sentimos. Y aquí es cuando realmente dije, sí, la emoción, el derecho, los abogados, son temas que pueden ser muy complementarios para realmente ser el mejor abogado, la mejor abogada al servicio de mis clientes, al servicio de la sociedad. Me encantan las frases célebres y esta frase de Maya Angelou, una escritora estadounidense, nos resume un poco lo que les estoy diciendo el día de hoy. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. ¿Qué podemos, qué podemos pensar? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro día a día como abogados, con nuestro equipo, con nuestros clientes, con las autoridades? La gente nunca olvidará cómo les hicimos sentir. Gracias. Y bueno, ahora hemos reservado un pequeño espacio para, para ver cualquier inquietud que ustedes puedan tener sobre este tema, sobre el programa.
Eh, Les puedo contar que lo que estamos planificando es que en junio vamos a lanzar un programa sobre las emociones y la inteligencia emocional aplicadas al ejercicio de la abogacía. Este programa tiene una duración aproximada de 10 horas. Va a ser en días diferentes, vamos a tener sesiones de 2 horas y media en las que vamos a empezar a ver la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la automotivación, la empatía, las habilidades sociales. Y también vamos a revisar en este programa 4 emociones que están muy presentes en el abogado. Es la ira, como les decía, la ira es la emoción del abogado. Vamos a aprender a conectarnos con la ira que construye y alejarnos de la ira que destruye. Vamos a revisar también el miedo. Vamos a poder diferenciar las amenazas reales de las amenazas imaginarias. Y vamos a ver cómo podemos utilizar este miedo a favor de nuestro abogado. También vamos a ver la tristeza, una emoción que, claro, es dolorosa, pero que es clave para la gestión de tiempo y para la gestión del equilibrio vida-trabajo. Y vamos a ver también la alegría, una emoción muy importante para los abogados, aunque no lo crean. Y en el programa les voy a contar por qué y cómo podemos conectarnos con la alegría que nos lleva a conseguir el propósito de la firma, el propósito del cliente. Así que veo aquí, me comentan sobre el libro. Efectivamente, mucho de este programa está inspirado en el libro y, y pronto les va a llegar el mail con toda la información que el ex Latin ha recogido sobre los detalles del programa. Todo el programa lo voy a impartir yo personalmente y, y espero igual que si les interesa el libro lo puedan adquirir, lo puedan leer y cualquier duda va a ser resuelta en ese espacio en el que vamos a tener para revisar el programa ejecutivo. Aquí tengo una pregunta. Dice, ¿cómo los abogados jóvenes pueden manejar la frustración de encontrarse día tras día en una oficina? Sabemos que para ciertas generaciones esa estructura de oficina y horario puede resultar difícil. Qué increíble pregunta, muchas gracias. Y mira, primero démonos cuenta qué es la frustración. La frustración es una especie de ira en la que no veo posibilidades. Yo de una ya estoy como que bloqueando que existan posibilidades en este tema. Y démonos cuenta de eso. Cuando yo tengo iras, veo la posibilidad de un cambio. Si yo tengo iras de tener que ir a la oficina de 8 a 8, de lunes a viernes, pero lo que tengo es iras, veo la posibilidad de que algo puede cambiar. Si yo veo la posibilidad de que algo puede cambiar, puedo utilizar mi inteligencia emocional, utilizar argumentos, utilizar emociones, ir donde mi jefe, donde se discutan estos temas dentro de la firma y contarles cómo yo puedo ser más productivo, más eficiente si encontramos un sistema un poco más híbrido o que mezcle y que reúna los intereses de cada uno. Pero esta conversación, porque al final lo que tú necesitas es tener una conversación para ver qué más podemos hacer, la puedes tener solo si tú cambias esa frustración por ira, si empiezas a ver posibilidades. Quiero decirte también que muchas firmas están dándose cuenta que esto puede tener problemas con la retención de talento y se están creando planes para trabajar en que el sistema no sea tan estricto. Pero esto va a depender mucho de la firma, del tipo de derecho que ejerzas y de tu capacidad de conversar con tus jefes, con tu equipo y de ver también qué es lo mejor para la firma y cómo tú puedes aportar más para la firma a través de otras modalidades de trabajo. También te digo, hay diferentes firmas, hay diferentes empresas. No para todos los abogados es el trabajo en firma y es también uno también puede darse cuenta de eso. Desde el autoconocimiento tú te puedes dar cuenta si tal vez lo tuyo es trabajar en una startup o en una empresa relacionada con tecnología
o si quieres tú empezar tu propio estudio jurídico diferente. Entonces, no le echemos tampoco la culpa a toda la firma, porque nosotros también como young lawyers y también como old lawyers podemos darnos cuenta si queremos algo diferente y también construirlo y buscarlo. Porque cada firma tiene su manera de trabajo y todo está relacionado con un propósito colectivo. Y eso va a migrar y a modificarse en tanto en cuanto la sociedad empiece a requerir esos cambios. Y ya lo estamos viendo. No sé si tengo por aquí otra pregunta. ¿Cómo lidiar con los compañeros de trabajo que no comprenden las implicaciones de la inteligencia emocional y por ende afectan las relaciones de trabajo? Me encanta esta pregunta. Y generalmente nosotros empezamos a ver la falta de inteligencia emocional en el otro. Y hay esta un poco de sabiduría, creo que está en la Biblia, que dice es más fácil ver la espina en el ojo ajeno que ver la viga que está en el mío. Y yo ahí te digo una cosa, tú no puedes cambiar a nadie. Y eso te lo dice la psicología, el coaching, todas estas ciencias te van a decir, yo no puedo cambiar a otra persona. Yo no puedo hacer que otra persona tenga más iras o menos iras, o que sea más empático o menos empático. Lo que sí tengo control es sobre mi actitud, sobre mi inteligencia emocional, sobre mi manejo emocional. Y aquí simplemente comentarte, yo con una de las personas de mi equipo de trabajo en la multinacional, yo siempre me quejaba con mi jefe y le decía, es que tal persona siempre me ve con mala cara, nunca puedo hablar con ella, es imposible, bla, bla, bla. Y mi jefa muy sabiamente me dijo, ok, tú me dices que esta persona siempre tiene mala cara. Yo te pregunto, ¿con qué cara entras a su oficina? Y ahí me puse a pensar. Y efectivamente, yo ya iba predispuesta. La emoción y la energía con la que yo entraba a esa oficina eran de, me caes pésimo, contigo no hay cómo hablar. Y cuando tú entras con esa emoción, con ese prejuicio ya emocional de que contigo no hay cómo hablar, la otra persona, las emociones de alguna manera se contagian, se perciben. La otra persona empieza muchas veces a ser un espejo. Si tú quieres empezar a influir, a inspirar inteligencia emocional en los demás, tienes que empezar a trabajar contigo, con tu capacidad de tolerar de repente una mala cara. Aprender a decir que no aceptas los gritos, que no aceptas los malos tratos, pero con empatía. Siempre pongo este ejemplo de la mamá que les grita a los hijos, no griten. Si nosotros mismos no estamos siendo el ejemplo de inteligencia emocional, no podemos esperar que los demás nos sigan, pero tampoco podemos nosotros ejercer directamente el cambio en ellos. No sé si con eso respondí tu pregunta. Hablo mucho de esto en el libro también y lo vamos a ver en el curso. Yo tendría la misma pregunta, pero con respecto a los jefes. Mira, aquí otra vez es el mismo tema, ¿no? Si yo ya tengo este prejuicio de que mi jefe no confía en mí, ¿ya? Yo tenía ese prejuicio con uno de mis jefes y era como que, ¡ah! No confía en mí, y era, por favor, deme feedback, por favor, dígame que estoy haciendo bien, por favor, por favor, por favor. Y era como que, no, me llevo pésimo con este jefe porque no confía en mí. Luego me di cuenta que el problema no era que mi jefe no confiaba en mí, el problema era que yo no confiaba en mí. Muchos años de mi vida yo confiaba en mí porque me daban buenas notas. En el colegio y en la universidad me daban buenas notas y ese era un refuerzo externo positivo que hacía que yo crea en mí. Entro a trabajar y mi jefe, como todos los jefes, me pedía que haga las cosas, pero no estaba ahí para ponerme estrellitas en la frente. Y para mí fue muy duro al principio. Pero luego, cuando ya descubrí el coaching, fue como que no se trata de que mi jefe confíe en mí y me aplauda cada vez que haga algo bien. Se trata de que yo empiece a confiar en mí misma. Y cuando empecé a confiar en mí misma, lo chistoso fue que de alguna manera mi jefe empezó a confiar más en mí y mi jefe empezó a alabarme un poco más por las cosas que hacía bien. Entonces, no trates de trabajar en otros. Esto es algo que siempre hacemos, se llama proyección. Siempre tratamos de ver cómo el otro está afectándome en este tema.
siempre tenemos que empezar a trabajar por nosotros. Y por eso este programa de inteligencia emocional nos ayuda a trabajar desde nosotros. Obviamente cada uno lo trabaja a su espacio y a su ritmo. Nadie tiene que alzar la mano y contar sus historias. La que siempre los va a contar soy yo. y, y luego, si definitivamente, porque también hay casos, ¿no? Hay casos de parejas, jefes o compañeras y compañeros de trabajo que realmente pueden estar teniendo una actitud que hace daño. Ahí es la manera de cómo tú puedes enfrentar y tener conversaciones difíciles, en las que pides cambios, en las que también hablas desde un lado emocional, pero de un lado emocional que construye. Pero ese es un segundo paso. Primero, yo siempre recomiendo que veamos qué estamos proyectando y qué es nuestro, y luego verificar si efectivamente hay algo que es de la otra persona o de la situación o de alguna actividad, y empezar a tener la capacidad, la valentía de tener conversaciones difíciles. ¿Cuándo inicia el programa? Mira, Ana Marcela, les vamos a enviar el mail con todos los detalles. Me parece que son las 2 últimas semanas de junio. Van a ser jueves y viernes, jueves y viernes. Ahí las fechas exactas les vamos a enviar en el correo. Y es 2 horas y media tempranito en la mañana cada clase. A ver, Rosa, la pregunta que voy a hacer tiene relación. Las oficinas de abogados están generalmente administradas por personal profesional administrativo que por lo general entran en conflicto con los abogados. Se crea una especie de pugilato entre ambos sectores. ¿Cómo manejar o hacer entender las diferencias entre ambas responsabilidades y que hay diferencias entre ambos sectores, aunque estén gerenciadas administrativamente por otros colaboradores no abogados? Qué interesante, Rosa, tu pregunta, y la entiendo y la he visto. Y mira, qué importante es que todos nos sintamos parte del mismo equipo. A veces los abogados, lo que les confesé hace un rato, o sea, yo no iba a estudiar coaching si no me metí en una escuela en la que el abogado era fundador de la escuela. Y a veces los abogados tenemos esta especie como que pensamos de que nuestra profesión es más racional y más importante que otras. Digo a veces, no siempre. A mí me pasaba, lo confieso. Y a veces eso crea como que una separación con las otras áreas. Entonces, lo más importante es cómo todos como equipo reconocemos la importancia de la labor de todos, desde la señora que nos pasa el café hasta el abogado Rainmaker, cómo todos nos podemos unir con un propósito colectivo. Esto se consigue muchas veces a través del coaching grupal, se consigue también a través del coaching individual y sobre todo se consigue a través de que todos, independientemente de que tengas el título de administrativo, gerencial, empleado, lo que sea, todos te unas con un propósito colectivo que comulga con tu propósito individual. Y hay que tener conversaciones difíciles. Lo que te digo ahí, Rosa, es que muchas veces se llenan estos chismes de pasillo, cuando en realidad lo que tenemos que aprender, y esto no solo en las firmas y en los abogados, creo que esto en todas partes, lo que tenemos que aprender es a sostener conversaciones difíciles con madurez, con la capacidad de también escucharle al otro, de también entenderle al otro para luego buscar que me entienda. Y como juntos podemos construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto. No tenemos que ser todos mejores amigos de la oficina, no, pero sí podemos construir una relación basada en la confianza y el respeto. Cristina, tenemos una preguntita más por acá. A ¿Podrías ver, calificar una de las emociones como la emoción que más afecta el trabajo en equipo? mira, yo creo que la emoción que más afecta el trabajo en equipo es la competencia. Y en realidad la competencia es una emoción, pero también es una forma de hacer las cosas. Es una manera en la que nos han enseñado a ser. Tenemos muchos años de colegio y de universidad en los que aprendimos a competir. Competimos por notas, competimos en el concurso de arbitraje, competimos. Y nos enseñan, sobre todo la mayor parte de la preparación está ligada al litigio. Y no digo que el litigio esté mal, pero el litigio es competencia, como yo sobresalgo frente a ti. Y nuestro cerebro aprende a hacer una cosa y como hace esa cosa, hace todas.
Y luego voy a querer ganar en el monopolio, no quiero hacer deporte, yoga, porque en el yoga nadie gana. Como yo siempre quiero ganar, ganar, ganar. Y cuando me metes a trabajar en equipo, me cuesta muchísimo, porque cuando yo trabajo en equipo tengo que llamar a otra emoción, que es la emoción de la colaboración, a otra forma de actuar, que es colaborar. ¿Cómo podemos todos ser importantes, aprovechar nuestras fortalezas, reconocer nuestras debilidades individuales para complementarnos? Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer como abogados es a no tapar la competencia es buenísima porque vamos a competir por clientes, vamos a buscar ganar un juicio, por supuesto, pero ¿cómo aprendemos a ser más versátiles y sacarnos del sombrero del abogado competidor y nos ponemos el sombrero del abogado colaborador cuando la situación lo necesita? Y yo te diría que la mayor parte de veces voy a necesitar ese sombrero, el del abogado colaborador. Y solo cuando realmente sea necesario le voy a llamar al abogado competencia para que pase adelante y gane el juicio. No sé si hay más preguntas. Sí, también damos cursos in-house, todo igual pueden comentarlo, revisarlo. Les invito a que me sigan en mis redes. Tengo mi LinkedIn, Cristina Jaramillo Román, y mi Instagram, Cris Jara Roma. Creo que, Flor Ángel, no sé si tenemos más preguntas, si Fernando quiere comentar algo. No, ya no tenemos más preguntas y hemos llegado a la hora de cierre y no me queda nada más que agradecerte, Cristina, por esta excelente clase. Ha sido mucho más que ilustrativa. Has abierto una serie de ventanas que muchos de nosotros las tenemos normalmente cerradas porque hay un rechazo y como bien lo dijiste, y ha sido tema de muchos análisis, estudios, artículos de opinión, la resistencia al cambio. Nosotros los abogados nos distinguimos por esa resistencia al cambio y como bien lo dijiste al inicio de tu presentación, estamos viviendo tiempos difíciles y no tan solo nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles dentro de la sociedad en que convivimos. Nuestros clientes están viviendo tiempos difíciles para lograr llevar a cabo el desarrollo de sus actividades. Ustedes conocen perfectamente bien el término VUCA, que se acuñó en la Guerra Fría y que posteriormente la Escuela de Negocios de Harvard lo volvió a traer y es algo que se está revisando porque se considera que el término burbuja, que quiere decir que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ya no define suficientemente el tiempo que estamos viviendo. Y para ejemplo, mira, ahí tenemos la guerra en Ucrania. En Europa ha tenido un impacto grandísimo y ha tenido un impacto grandísimo para muchísimas empresas. Ha tenido un impacto grandísimo para todos los seres humanos que están en esos territorios, porque como siempre pagan justos por pecadores. Definitivamente, y por eso en Lex Latin nos preocupamos por entrar en contacto contigo e invitarte a que colaboráramos, porque consideramos que dentro de esas habilidades blandas, es decir, está el saber manejar todas nuestras emociones y entender definitivamente el impacto que tiene en nuestro día a día. Dentro de la oficina, pero también en nuestro entorno familiar, porque muchas veces no sabemos distinguir los ambientes y nos llevamos a casa todos los problemas y hay una serie de pagadores que no tienen por qué estar pagando esa situación o a la inversa. Así que todos los que nos han acompañado el día de hoy, les damos enormemente las gracias. Dentro de los próximos días van a recibir toda la información sobre el programa ejecutivo que tenemos en el mes de junio
está excelentemente bien preparado, mal que yo lo diga, pero es cierto, y definitivamente va a ser un inicio para todos los que quieren verdaderamente desarrollar estas habilidades que definitivamente van a tener un gran impacto en su ejercicio profesional. No me queda nada más que darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes y muy especialmente a Cristina por esta hora que nos ha dedicado y nos vemos muy próximamente. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos también por escucharme.